Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Física de Castilla y León del año 2025, convocatoria extraordinaria. Fijaros que aquí en principio nos dan una serie de constantes físicas para la resolución de los distintos ejercicios. Pasamos al primero, teoría, que dice: razones si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Las líneas de campo gravitatorio son tangentes en cada punto a las superficies equipotenciales. Vamos a basarnos en este esquema. Aquí tenemos diferentes superficies equipotenciales. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en V3. Tiene un potencial determinado. Imaginaros que una masa se mueve a lo largo de esta superficie equipotencial. Recordar que el trabajo es igual, el trabajo de la fuerza conservativa, el trabajo del campo es igual a menos m por incremento de potencial. Como el potencial es constante, sería cero. Pero también el trabajo de la fuerza conservativa es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza que haya por aquí, ejercida por el campo gravitatorio, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Pero sabemos que ese trabajo es cero y por lo tanto la fuerza, mejor dicho, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento tiene que ser 90 grados. Pero recordemos que la fuerza tiene el mismo sentido y dirección que el campo gravitatorio. Por lo tanto, si la fuerza tiene que ser perpendicular, el campo gravitatorio, el vector campo gravitatorio también tiene que ser perpendicular. Por lo tanto, la afirmación es falsa. De todos modos, leerlo y yo paso a la siguiente pregunta, que dice: se desea proyectar un objeto sobre una pantalla y que su imagen sea más pequeña que dicho objeto. ¿Podría utilizarse una lupa para conseguirlo? Justifique la respuesta mediante el correspondiente diagrama de rayos. Lo que sí sabemos es que si se quiere proyectar sobre una pantalla, la lente no puede ser divergente porque solamente crea imágenes virtuales que no se pueden proyectar sobre las pantallas. Tiene que ser una lente convergente, como puede ser una lupa. Para que sea más pequeña, el objeto lo tendremos que situar a la izquierda de la lente, evidentemente, pero a una distancia mayor que el doble de la distancia focal. Aquí lo vemos en un esquema. Un rayo, otro rayo, el objeto se transforma en una imagen, o bueno, la imagen del objeto, como veis, es invertida, es menor y es real. Pasamos a otra cuestión. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Podría utilizarse una lupa para conseguirlo? Justifique la respuesta mediante correspondiente diagrama de rayos. Vale, es que aquí lo que he hecho ha sido también situar el objeto entre F y 2F y también a la derecha del foco, es decir, entre el foco y la lente, para que veáis que en estas condiciones no se puede utilizar. Si los pusiéramos aquí, fijaros que la imagen sería mayor y nosotros estamos pidiendo una imagen menor. Pero si es que si lo colocamos entre el foco objeto y la lente, la imagen sería virtual. Por lo tanto, solamente sirve esta posibilidad: el objeto situado a una distancia mayor que el doble de la distancia focal. Pasamos aquí, apartado 2. En la película Gravity, el astronauta Matt Kowalski, casi nada, se encuentra orbitando la Tierra tras un accidente en el espacio. Supongamos que su masa con el traje espacial es de 100 kilogramos y que su órbita se encuentra a una altura h de 1000 kilómetros, que habrá que pasar a metros y que habrá que sumarle el radio de la Tierra para calcular el radio orbital. Determine su energía potencial gravitatoria. Para este cálculo puede utilizarse MGH. Bueno, la energía potencial, la fórmula que se utiliza es esta de aquí y obtenemos este valor. Lo conozco todo y listo. No se puede utilizar energía potencial igual a MGH. Realmente esta ecuación es para una diferencia de energía potencial entre dos puntos y considerando que la superficie de la Tierra, la energía potencial es cero. Hay que considerar eso y además la variación de altura no puede ser muy mayor. Bueno, aquí viene explicado y aquí viene demostrado. Fijaros que el incremento de energía potencial sería igual, si consideramos que pasa desde la superficie hasta una altura h, sería igual a la energía potencial a esa altura menos la energía potencial en la superficie. Menos y menos sería más. Sacamos factor común Gm y M, me queda esto de aquí, me queda esto de aquí. Y ahora vamos a considerar que como la altura es pequeña, podemos despreciarla. Por lo tanto, me quedaría esto de va, h, radio de la Tierra al cuadrado. Pero claro, G, M partido el radio de la Tierra al cuadrado es la gravedad de la superficie. Y por lo tanto me quedaría esto de aquí. Y digo que solamente podremos utilizar esta ecuación
cuando estamos considerando que la energía potencial en la superficie de la Tierra es cero, que es mucho considerar, y además que esa altura, esa variación de altura es prácticamente cero, es despreciable con respecto al radio de la Tierra. También podéis leer esto con detenimiento y pasamos a hacer el apartado B. Calcule la velocidad de Kowalski mientras orbita. Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación. Aquí lo que hago es demostrarla. La fuerza de atracción gravitatoria es también la fuerza centrípeta. Igualo las dos ecuaciones, despejo V, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 7.351,66 metros por segundo. Un satélite describe una órbita circular de radio 5RT. 5 por 6,37 por 10 elevado a 6 nos da este valor. Calcule la velocidad mínima con la que debe lanzarse verticalmente desde la superficie para situarlo en dicha órbita. Bueno, yo voy a considerar que no es que quiera situarlo en el punto donde está la órbita, sino que quiero situarlo orbitando en esa órbita. ¿De acuerdo? Es para situarlo, no para que alcance esa altura y vuelva a caer, sino para situarlo girando en esa órbita. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Vamos a determinar primero la ecuación de la energía mecánica en la órbita. Sería la sumatoria o la suma de la energía potencial inicial y energía cinética inicial. Esa sería la energía mecánica que tiene en la superficie, en la superficie. Fijaros que aquí la energía potencial tenemos el radio de la Tierra. Y aquí tendríamos la velocidad que me están pidiendo. La energía mecánica final sería igual a la energía potencial final más energía cinética final en la órbita. Por eso aquí aparece ahora R minúscula, radio orbital. Y aquí tendríamos la velocidad orbital. La transformamos recordando que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de gm partido r al cuadrado. Tendremos esto de aquí. Y llegamos a esta ecuación que todos conocéis. Energía mecánica de un cuerpo orbitando a una distancia r del centro de la Tierra. La energía mecánica inicial será igual a la energía mecánica final. Por lo tanto, todo esto será igual a todo esto de aquí. Podemos eliminar evidentemente la masa del satélite. Me queda esta ecuación. Y ahora podemos despejar la velocidad inicial. Lo conozco todo. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de 10.616,47 metros por segundo. 3. Calcula la velocidad de escape desde la superficie de un planeta cuyo radio es la mitad del terrestre y cuya aceleración de la gravedad en su superficie también es la mitad de la terrestre. Bueno, tenemos estos datos que nos dan en el folio inicial. La velocidad de escape, vamos a deducir esta ecuación que todos conocéis también. Para lo cual, aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica desde la superficie del planeta hasta el infinito. La energía cinética más potencial en la superficie será igual a energía cinética más potencial en el infinito, que es cero, puesto que la velocidad de escape se define como la velocidad mínima que debe adquirir o que debemos aportar a un cuerpo para que escape de la atracción gravitatoria. Y llegamos a esta ecuación. La velocidad de escape será, por lo tanto, también podemos expresarla en función de la gravedad en la superficie de ese planeta. ¿Cómo? Multiplicando por el radio del planeta en el denominador y en el numerador. ¿Para qué? Para que Gm partido Rp al cuadrado, el radio del planeta al cuadrado, sea la gravedad, la intensidad del campo gravitatorio en la superficie planetaria. Ahora aquí ya lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 5.586,86 metros por segundo. Se dispone de una bobina formada por 30 espiras de 7 centímetros de radio que habrá que pasar a metros. Se coloca en el seno de un campo magnético uniforme que forma 30 grados con el eje de la bobina. Con el eje de la bobina. Fijaros, recordar que el vector superficie es perpendicular a la bobina, a la superficie, y por lo tanto, esta sería la dirección del vector superficie. Por lo tanto, el vector campo magnético y el vector superficie forman 30 grados. Si el módulo de dicho campo varía con el tiempo de acuerdo con esta función, 0,02 más 0,08 t cuadrado, calcule el flujo magnético a través de la bobina. Bueno, pues el flujo magnético normalmente de una espira es B por S.
producto escalar de B por S, pero si hay en espiras multiplicamos por el número de espiras. Módulo de B, módulo de S, coseno del ángulo que forman B y S. Número de espiras 30, B hemos dicho que es 0,02 más 0,08 t cuadrado. La superficie de una espira circular sería pi r cuadrado, r en metros, y el ángulo 30 grados. Esto sería el flujo magnético. Como veis, depende del tiempo. Determine la variación temporal de la fuerza electromotriz inducida en la bobina y represéntela. La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Si hacemos la derivada de la ecuación que teníamos antes, de esta de aquí, la derivada de esto es 0, la derivada de esto sería 3,2 por 10 elevado a menos 2 por 2 y por t. Aquí lo tenemos. Por 2 y por t me da esta ecuación. Esta es la ecuación que me da la fuerza electromotriz. Y vamos a representarla para el tiempo igual a 0, a 2, a 4, a 6, a 8, a 10 segundos, por ejemplo. Sustituyo t por esos valores, calculo y obtengo estos valores de aquí. Menos 0,128, menos 0,256, menos 0,384, etcétera, etcétera, etcétera. Represento y como veis sale una línea recta, puesto que es función del tiempo. El signo negativo solo indica que el sentido de la corriente inducida es aquel que origina un campo inducido que se opone a la variación que ha habido en el flujo magnético. Esta es la ley de Faraday-Lenz. Dos cargas eléctricas puntuales, Q sub A de 8 microcoulombios, aquí la tenemos, y Q sub B de 2 microcoulombios. Lo pongo más chiquitito, bueno, para recordar que este tiene un valor menor de carga eléctrica. Están situadas sobre el eje X y están separadas 60 centímetros, es decir, que aquí hay 0,6 metros. Esta distancia la voy a llamar X y a esta distancia aquí 0,6 menos X. Calculen qué punto, este punto, el que me están pidiendo, entre ambas cargas el valor del campo eléctrico es nulo. Razones si se puede anular en un punto que no esté en dicho eje. Bueno, fijaros, recordar que las cargas eléctricas positivas crean un campo eléctrico que se aleja de ellas. Por eso, el campo eléctrico que crea la carga B va hacia la izquierda y el que crea la carga va hacia la derecha. Pero si se van a anular en un punto, los módulos tienen que ser iguales. Pues los módulos iguales. Campo eléctrico es KQR cuadrado para A y para B. El 10 elevado a menos 6 del microcoulombios lo podemos eliminar. K lo podemos eliminar. Y hago la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para que esto me quede sin cuadrado y esto también. Me quedaría raíz de 8 dividido X y raíz de 2 dividido 0,6 menos X. Ya puedo despejar cuánto vale que me da 0,4 metros. Es decir, esta distancia 0,4, esta distancia 0,2. Evidentemente más lejos de la carga de mayor valor absoluto. Bueno, en cualquier otro punto que no esté en el eje, aquí por ejemplo, aquí arriba, las componentes horizontales se podrían anular, pero las componentes verticales no se podrían anular. Y por lo tanto, el campo eléctrico no puede ser nulo fuera del eje X. Tampoco a la derecha ni a la izquierda, porque fijaros aquí a la derecha, por ejemplo, los dos campos eléctricos irían hacia la derecha y no se podrían anular. A la izquierda, evidente tampoco, porque los dos campos eléctricos estarían dirigidos hacia la izquierda B. Calcule el trabajo necesario para llevar Q sub A, esta carga, desde su posición original hasta el punto calculado previamente, es decir, hasta aquí. Pues vamos a calcular el potencial eléctrico que crea Q sub B en esta posición inicial y en esta posición final. Potencial inicial, KQR, lo conozco todo. Potencial final, KQR, lo conozco todo. Trabajo que hay que realizar sería igual al incremento de energía potencial. Fijaros que si me preguntaran trabajo que crea el campo sería igual a menos incremento de energía potencial. Pero me están pidiendo el trabajo que hay que aportar, trabajo externo, y por lo tanto sería igual al incremento de energía potencial, que es igual a la carga que vamos a mover por el incremento de potencial eléctrico. Carga que vamos a mover, Q sub A, por incremento de potencial eléctrico 0,48 julios. Valor positivo, hay que aplicar un trabajo para mover la carga. Evidentemente es razonable porque esta carga es positiva y esta también, por lo tanto no tiende a moverse hacia la derecha. Tengo que gastar energía para moverla hacia la derecha. Esas dos cargas se repelen. Dos amigas han quedado para hacer puenting y tras lanzarse oscilan verticalmente. Suponga que para ello utilizan una cuerda de masa despreciable, que se comporta de forma similar a un muelle. Desprecie el rozamiento. La primera de ellas de 50 kilos. Realiza 4 oscilaciones en 20 segundos, es decir, que el periodo
es de 5 segundos. Por lo tanto, podemos calcular omega, 2pi partido t, 0,4 pi radianes por segundo. La amplitud es 2,8 metros. La amplitud 2,8 metros. La amplitud del movimiento oscilatorio. Determine la variación de la energía mecánica, cinética y potencial con la posición vertical y represéntela. Bueno, pues vamos a calcular en primer lugar K, la constante elástica, que sería igual a m omega cuadrado y nos da un valor de 78,96. La energía mecánica, que es constante, que no cambia con el movimiento, sería igual a un medio de K a cuadrado. Un medio de K a cuadrado, la amplitud nos han dicho que es 2,8 metros, 309,52 julios. La energía potencial es máxima en los extremos de cada oscilación y su valor será 309,52, ya que no hay energía cinética. Evidentemente, en la posición de equilibrio, la energía potencial será cero. La energía cinética le pasa al revés. Es máxima en la posición de equilibrio y es nula en los extremos de cada oscilación, llevando aquí a la distancia desde un punto hasta la posición de equilibrio. Y aquí tenemos la representación. La energía mecánica constante, vale 309. Tiempo. 0, 0,7, 1,4, 2,1, 2,8. ¿Por qué he dado estos valores? Pues porque el periodo habíamos calculado que era 2,8. Entonces, en un periodo, la energía mecánica no cambia, línea roja. Calculo la energía potencial, un medio de kx cuadrado, y sería, por lo tanto, igual a 39,48 por x cuadrado. No, me he equivocado. El periodo no era 2,8, aquí lo teníamos. El periodo era 5. Lo voy a representar en función de x, de la distancia desde la posición de equilibrio hasta la elongación máxima, es decir, hasta la amplitud. Como la amplitud era 2,8, eso sí, la amplitud 2,8, pues vamos a calcularlo para 0, 0,7, 1,4, 2,1 y 2,8. Y obtengo estos valores, un medio de kx cuadrado, línea verde, esta de aquí. Cuando estamos en la posición de equilibrio, no hay energía potencial. Y la línea naranja sería la energía cinética, que será la diferencia entre la mecánica y la potencial. Y nos da este valor de aquí. Aprovecho para deciros si me equivocara en algo y no me da tiempo a corregirlo o no me percato y por lo tanto no lo corrijo, pero luego en cualquier comentario que me hagáis o si yo lo repaso, me voy a dar cuenta que está mal el vídeo y arreglar un vídeo es un peñazo, pero arreglar este blog es bastante más fácil. En este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes del canal, pero además, si hay cualquier error, en el blog es muy fácil, se corrige, se graba y listo. Bueno, luego lo veremos más adelante. Seguimos. Si su amiga, en cambio, tarda 3 segundos en realizar media oscilación, por lo tanto, el periodo sería 6 segundos, ¿cuál es su masa? Calculamos la frecuencia angular. 2pi partido t, 2pi partido 6, pi tercio. K es igual a m omega cuadrado. La constante elástica del muelle es la misma, por lo tanto, podemos despejar ahora ya sí la masa. K partido omega cuadrado, K omega cuadrado, 72,0 kilogramos. Recordad resultados razonables siempre, en física y química. Por ejemplo, si aquí me saliera una masa de 384 kilos, pues mosquearos, no lo dejáis así. Y es más, imaginaros que lo repasáis, que no os dais cuenta qué es lo que pasa. Bueno, pues por lo menos lo decís. El resultado es totalmente ilógico, pero creo que está bien planteado. Luego se verá si está bien planteado o no. 7. La esquina inferior de una piscina se encuentra a 2 metros bajo la superficie, es decir, esta distancia 2 metros, n igual a 1,33. Desde esa esquina se emite un rayo de luz hacia arriba, que llega a la superficie formando un ángulo de 40 grados por la vertical. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el agua? V igual a c partido n, 2,26 por 10 elevado a 8. ¿Qué ángulo forma con la vertical el rayo que sale del agua? Este ángulo. Evidentemente va a ser mayor que 40 grados. Aplicando la segunda ley de Snell obtenemos un valor de 58,75 y bueno, parece razonable que si era 40 sea luego 58,75. B. Si un observador percibe este rayo, ¿a qué profundidad le parece que está la esquina de la piscina? Fijaros que el observador ve el rayo por aquí, bueno, ve el rayo, sí, ve la luz y creería que está aquí, el fondo de la piscina, por lo tanto lo va a ver a una menor profundidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero vamos a calcular esta distancia. Esta distancia que es la misma aquí que aquí. Luego vemos un esquema. Vamos a calcular esta distancia D con la tangente de este ángulo. La tangente de 40 será igual a cateto opuesto de
partido cateto contiguo, 2. Y calculamos D, 1,68 metros. Y ahora lo calculamos para el otro triángulo, para el rayo que cree que está viendo la persona. Tangente de 58,75, esto vendría por aquí, ahora lo vemos en el esquema, será igual a D partido la profundidad. Y me da un valor de 1,02. Ahora lo vemos aquí. Fijaros, esto es lo que creería ver. Esta sería la profundidad aparente. Por lo tanto, tangente de 40, D partido 2, mientras que tangente de 58, D partido profundidad aparente. Lo hemos calculado y salía 1 y pico, ¿no? 1,02. Seguimos. A8. Un paciente se somete a una prueba diagnóstica en la que se le inyecta un fármaco que contiene tecnecio, cuyo periodo de semidesintegración es 6 horas. Este se fija en el órgano de interés y se detecta la emisión radiactiva que produce. La actividad inicial de la sustancia inyectada debe ser 5 por 10 elevado a 8 becquerel. Calcule la masa que debe tener el radioisótopo. La actividad es lambda por n. Será, por lo tanto, en vez de lambda podemos poner el logaritmo neperiano de 2 partido periodo de semidesintegración y el número de núcleos será la masa partido masa atómica, es decir, el número de moles, y lo multiplicamos por el número de Avogadro para calcular el número de núcleos o número de átomos. De aquí despejo la masa, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 2,56 por 10 elevado a menos 9 gramos. Fijaros que la hora las pasamos a segundos porque la actividad viene en becquerelios, que son desintegraciones por segundo. B, el tiempo que ha de transcurrir para que la actividad sea de 10 elevado a 4 becquerelios. La actividad pasado un tiempo siempre es menor. Fijaros que era 5 por 10 elevado a 8 y ha pasado a ser 10 elevado a 4. Utilizamos la ecuación integrada de la ley de desintegración radiactiva. Despejamos el tiempo, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 93,66 horas. Si el periodo de semidesintegración es 6 horas, a las 6 horas me quedará la mitad, a las 12 horas la mitad de la mitad, a las 18 horas la mitad de la mitad de la mitad. Bueno, pues 93 y pico parece un resultado razonable. Considera la siguiente reacción de fisión. Uranio se bombardea con neutrones, se rompe, se fisiona en kriptón, bario y 3 neutrones. Calcula la energía liberada en el proceso, en megaelectronvoltios. Bueno, primero calculamos el incremento de masa, que es lógico que sea negativo, productos menos reactivos, y lo multiplicamos por el factor de conversión para obtener kilogramos. Ecuación de Einstein. Incremento de energía es igual a incremento de masa por c cuadrado. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo. Y ahora lo paso a megaelectronvoltios. Divido por la carga del electrón, que sería 1,6 por 10 elevado a menos 19, pero también tengo que dividir por 1.000.000 para pasarlo a megaelectronvoltios. Por eso puedo utilizar directamente este factor de conversión. 1,6 por 10 elevado a menos 13 julios por cada megaelectronvoltio. Me da un valor de menos 173,75 megaelectronvoltios. El valor negativo lo que indica es que es una energía desprendida. Durante un partido de fútbol se estima que el consumo de energía es 25.000 kWh que habrá que pasar a julio. Calcule la cantidad de uranio expresada en gramos que sería necesaria para suministrar esta energía. Bueno, 25.000 lo multiplico por 1.000 para pasarlo a vatios y por 3.600 y ya lo tendría en julio. Si divido por 1,6 por 10 elevado a menos 13 lo tengo en megaelectronvoltios. Esta es la energía que necesitamos. Bueno, pues esta energía, 235, es una regla de 3 realmente, 235,04 tal, esa es la masa del uranio, de un átomo, en UMA. Si multiplicamos por 1,66 por 10 elevado a menos 27, sería la masa en kilogramos de un átomo. De un átomo. Dividimos por la energía que produce y multiplicamos por la energía que se necesita. Obtenemos un valor de 1,26 gramos. Bueno, y como veis, aquí ya se ha acabado el examen. Ya aquí, si sigo avanzando, tenéis el examen de 2024. Por eso os decía que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes del canal. Se pueden corregir errores y además tenéis un mogollón de exámenes. Fijaros que si yo sigo avanzando a toda pastilla, página 106. ¿Qué examen es este? Aquí tenemos el examen de 2022. Creo que tengo hasta 2017. Bueno, pues nada más. Suerte
y hasta otra.